Padre bueno, Padre Santo, gracias, Señor, por su amor, su misericordia, por todo lo que usted ha hecho por nosotros. Le agradecemos porque usted nos ha dado la posibilidad de poder estar nuevamente, Señor, estar interiorizándonos, Señor, en la historia, revisando, Señor, estos personajes tan importantes que nos han dado, Señor, bendición y edificación para su pueblo, Señor, entregándonos, Señor, hoy en día herramientas para poder enfrentarnos a los problemas que la Iglesia doctrinalmente está sufriendo, Señor. Ayúdenos a poder valorarlo, a cuidar, Señor, nuestra Iglesia y estar preparados, Señor, para toda buena obra. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, la semana pasada no tuvimos historia. No había profesor. Vimos, ¿cierto?, un resumen bien general respecto a la vida de, nuevamente, Andrew Fuller. Recordemos que ya estamos sumergidos en la vida de él. Hemos estado viendo ya a estas fechas, analizando la era de posterior a las primeras del despertar, ¿cierto? Vimos a John Gill. Quedamos prácticamente, nos sumergimos bien en profundidad con John Gill y hoy estamos inmersos en la vida y obra de Andrew Fuller. La semana pasada, antes pasada, quedamos en que él fue un cristiano nominal, ¿cierto? Como tal vez varios de nosotros fue en un principio, ¿cierto? Participó de la iglesia, era un joven bien fuerte, ¿cierto?, alto, de que participaba normalmente en estas peleas clandestinas. Era un hombre que en verdad se portaba muy bien, pero tenía malas juntas, ¿cierto?, como tal vez en nuestra juventud lo también vivimos, ¿cierto? Tuvo malas juntas donde varios de sus amigos hacían cosas que realmente no eran acorde a un cristiano y él estaba en medio de esa amistad. Entonces, él fue tocado, ¿cierto? Le dio vergüenza estar en medio de esas amistades que eran mundanas y puntualmente llegó en este caso, al arrepentimiento. Recordemos que hemos visto de que Fuller tuvo inicialmente una iglesia donde él abrazó el hipercalvinismo, ¿cierto? Ya dijimos que el hipercalvinismo es un movimiento, ¿cierto?, dentro del calvinismo histórico que lamentablemente perdía el horizonte del evangelio, no predicaba el evangelio, era afectada a la iglesia en general, las iglesias se envejecían, ¿cierto?, no había una renovación de nuevos miembros y Fuller era parte de esa realidad. Fuller experimentó, en este caso, la conversión. Presenció también un bautismo, también quiso bautizarse y de hecho pasó a ser parte de la iglesia como miembro de la iglesia y fue una dinámica bastante peculiar, ¿cierto? Fuller, al momento de ser parte de la membresía, tiempo después, hermano, de hecho podríamos decir que unos meses, ya había problemas con Fuller. Fuller inmediatamente tuvo problemas con un miembro dentro de la iglesia que tenía problemas de alcohol. Y Fuller, obviamente, de que lo encaraba, trataba de confrontar a ese hermano dentro de la prudencia cristiana, ¿cierto? De forma personal, y después tanto fue así que tuvo que hacerlo de forma pública. Pero este hermano que se daba el alcohol era bien peculiar porque él decía, oye, yo no puedo controlar ya el tema, o sea, ya tengo un problema realmente. Pero tampoco el hombre quería ser remediado, o sea, decía, oye, soy alcohólico, pero es como que prácticamente decía, es lo que hay nomás, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de que el hipercalvinismo también en este tipo de cosas generaba estos comportamientos en los miembros. ¿Te das cuenta? Oye, yo soy alcohólico, pero prácticamente porque Dios sí lo quiso, ¿se dan cuenta, no? Entonces, realmente es un tema el hipercalvinismo, ¿cierto? Y afecta a bastantes iglesias. Bueno, este hombre decía que no podía dejar el alcohol, esto generó un quiebre en la membresía, al punto que el pastor Eve
no sé si se acuerdan de él, que hablamos nosotros la semana antes pasada, el pastor Eve era el pastor de Fuller, un hipercalvinista, pero de tomo y lomo, y él, de hecho, a partir de este problema, él renunció al pastorado por esta situación. La iglesia local quedó sin pastor por un tiempo, se dividió a causa de la doctrina de la responsabilidad humana. O sea, ¿qué tan responsable es el hombre en este tipo de cosas? ¿Se dan cuenta, no? Algo que tal vez, y hermano, Fuller puso un puro pie en la iglesia, ya habían problemas de este tipo. El diácono de esa iglesia, que era amigo personal de Fuller, tomó el rol de enseñanza temporal, sabiendo que el llamado de a los pastores, pero él lo tomó de forma temporal. El rol de dirigir los servicios, pero este diácono se enfermó y no pudo liderar y tampoco cumplir su rol. De hecho, se enfermó, quedó en cama. Así que a los 18 años, adivinen quién tuvo que tomar ese rol. Fuller. A los 18 años, Fuller tomó la responsabilidad de dirigir los cultos y servicios de la iglesia local. Y sufrió un accidente, el diácono sufrió, lo dejó postrado en cama. A los 21 años fue llamado para ser pastor de la iglesia local, 18, 19, 20, 21, 3 años después. Pasó un tiempo razonable en cual él fue pastor en oficio por necesidad de la iglesia y posteriormente a los 21 años pasó a ser pastor, a ser llamado pastor oficial, ¿cierto? Y a pesar de ser pastor y a causa de su formación, aún mantenía posiciones hipercalvinistas. ¿Se dan cuenta? Fuller todavía no fue inicialmente calvinista histórico, sino que tenía influencia de su formación, y eso es lo que sucedió. Ahora, Fuller notó, hermanos, y esto es parte de su formación académica, Fuller notó diferencias en ciertas posiciones doctrinales con estos dos hombres que tenemos aquí. Tenemos a John Bunyan, ¿cierto? Y tenemos al que vimos nosotros hace un mes atrás, ¿cierto? Que es John Gill. Notaba que había una diferencia entre ellos, ¿cierto? Y él estaba estudiando, sumergiéndose ya aquí en este periodo, ya Fuller empezó a documentarse, a prepararse de forma autodidacta y empezó su desarrollo, pero empezó a notar de que estos hombres, a pesar de que son bautistas reformados, confesionales, ¿cierto? Muy conocidos en el ambiente reformado, habían diferencias, a pesar que los dos eran bautistas, ¿se dan cuenta? Entonces ahí empezó el desarrollo de Fuller en poder documentarse, prepararse, ¿cierto? Y ya siendo pastor de la iglesia local, los miembros notaban avances en sus capacidades. Era notorio que Fuller, en el poco tiempo que llevaba, 18 años, 3 años, y ya siendo pastor titular, estaba avanzando en su retórica, avanzando en sus conocimientos, en doctrina, en dones que el Señor le estaba dando. ¿Se dan cuenta? Y la iglesia local participó activamente en su desarrollo y con mucha atención en los pasos de Fuller, y eso es lo más precioso de esto. Por eso la congregación no está ajena al desarrollo del pastor. ¿Se dan cuenta? El pastor de la iglesia, la anciana de la iglesia, está a la par del desarrollo juntamente con el ánimo de los hermanos. Hermano, yo veo que está avanzando, dale, sigue. Mira, hay un libro que me gustaría que leyeses. Hermano, ¿conoce a este autor? Mira, estúdialo. Eso es como la iglesia también ayuda a los pastores, ayuda a su pastor, en este caso como es Fuller, a seguir adelante, a formarse. Hermano, mira, revisa esta doctrina para que tú puedas mejorar ciertas cosas, y eso fue lo que el ánimo de la iglesia local en el desarrollo de Fuller. Le consultaron a Fuller, los miembros de la iglesia le preguntaron qué diferencias había entre Bunyan y Gill, ¿cierto? Y los cuales quedaron satisfechos con las diferencias que en este caso Andrew Fuller, el pastor Fuller, pudo identificar con John Bunyan y Gill. Y él veía su aspecto sobre la justificación, sobre el aspecto sobre la eternidad, ¿cierto? Entonces habían ciertas cosas que ellos naturalmente tenían en diferencia, y Fuller lo identificó y lo expuso en la iglesia. Uno de los miembros
de la iglesia de Fuller le recomendó leer a un libro de un tal Edwards. Hoy en día todos sabemos que se refería a Jonathan Edwards, pero Fuller, como estaba recién formándose, estaba recién aprendiendo, siendo pastor, ojo con eso, siendo pastor de la iglesia, estaba formándose en el camino, ¿cierto? Entonces Fuller dijo, ¿y por qué tengo que estar leyendo Thomas Edwards? Entonces fue a ver a Thomas Edwards y no se encontró con mucha... Entonces no sabía por qué tal hermano me estaba diciendo desde que tenía que estudiar un tal Edwards. Después con el tiempo, hermano, 2 años después se dio cuenta de que ese hermano le estaba diciendo que leyera a Jonathan Edwards, hermano. Nada que ver el autor que le estaba puntualmente citando. Entonces se dio cuenta y ahí es cuando explotó ahí su mente y su corazón, ¿cierto? Estudió a Edwards, se percató de la vida de Jonathan Edwards y finalmente supo lo que quiso decir el hermano que le estaba recomendando esa literatura. Y ahí cuando Fuller entró directamente a la doctrina de la libre y bien intencionada oferta del Evangelio, hermano. Y es una distinción, pero tremenda, en el ambiente del hipercalvinismo que estaba Fuller, hermano. Fuller estaba en medio, nacido, como se dice en el buen chileno, nacido y criado, ¿cierto?, como un hipercalvinista. Entonces él no predicaba el Evangelio libremente, sino que se abstraía, se contenía de no ser muy libre, ¿cierto? Porque una de las cosas que está en contra del hipercalvinismo es la libre oferta del Evangelio. Pero con Edwards se encontró con esta doctrina preciosa. Fuller seguía el modelo del pastor Eve durante un tiempo, recordemos el pastor Eve, o Eva, ¿cierto?, el apellido que tenía, que era hipercalvinista, hasta que se encontró con esta doctrina de la libre y la bien intencionada oferta del Evangelio. En 1776 Fuller conoció al pastor John Sutcliffe y el pastor John Ryland, quienes estaban estudiando al pastor Jonathan Edwards. Estos pastores que les estoy comentando eran otros pastores bautistas reformados que eran parte de las iglesias que estaban también siendo afectadas por el hipercalvinismo, pero ellos estaban notando de que esta doctrina estaba haciendo mucho daño a la iglesia del Señor. Fuller empezó a estudiar en profundidad y publicó un libro que es muy conocido, de hecho el más conocido de Fuller, que es El Evangelio digno de toda aceptación. Es muy conocido ese libro y eso, a causa de estudiar a Edwards, pudo publicar este libro. Su ministerio se centró en la proclamación del Evangelio, hermanos. Todo estaba relacionado con el Evangelio. Todo era en sí la adopción, la santificación, el Evangelio, el arrepentimiento, la esencia de la fe, la naturaleza de la fe. ¿Se dan cuenta? Todo en torno a la respuesta, a la respuesta positiva y activa del ser humano, que el hipercalvinismo no abraza, ¿cierto? El hipercalvinismo es prácticamente como una especie de fatalismo de que simplemente el ser humano responde como como un títere, ¿no?, moviéndose simplemente a la discreción simplemente de Dios. Pero no es así. La responsabilidad humana que existe en nosotros en respuesta al Evangelio, ¿se dan cuenta? Eso es lo que es la centralidad de la doctrina de Fuller, ¿cierto? Es como prácticamente el néctar de la doctrina que Fuller estuvo prácticamente sumergido. En la época se le dio el nombre sobre la posición bíblica, sobre la oferta de la predicación, el calvinismo evangélico, que es el sinónimo que hoy en día y la conexión que tenemos con el calvinismo histórico. Hermanos, John Gill, que se le acusaba, ¿cierto?, de ser él el que no detuvo el hipercalvinismo, predicaba el Evangelio. Juan Calvino predicaba el Evangelio, hermanos. John Owen predicaba el Evangelio. Entonces, ¿cómo llegamos a esa posición, ¿cierto?, de abstenernos de la predicación del Evangelio? Entonces es un error nefasto, peligroso. ¿Y cómo lo podemos identificar? La semana pasada, antepasada lo vimos, los salvos siempre salvos. ¿Para qué voy a predicar el Evangelio si al final el Señor va a llevar y va a traer a sus ovejas? Eso es una falta de interés, una falta de entender la naturaleza de la fe, hermanos. Es terrible. La fe, hermanos, es
vital en esto. Y la fe no es solamente entendimiento. Ojo con eso. Bueno, datos personales sobre Fuller. Fuller se casó con Sarah Gardiner, que le dio a luz 11 hijos. Y 3 de ellos murieron a temprana edad. Muy natural, hermano. Siempre en ese tiempo se tenían muchos hijos porque no todos sobrevivían. Muy normal en esa época. Estamos hablando de la época del siglo XIX, 1800 algo. Luego de 16 años de matrimonio falleció Sarah y se casó por segunda vez con Ann Coles. Su iglesia no lo sostenía adecuadamente al pastor Fuller, o como naturalmente se esperaba. Se privó de trabajar en otras cosas o ser invitado a ser pastor de otras iglesias como con mayores ingresos. Y era muy natural en la época, hermano. Cuando habían referentes y pastores muy conocidos que estaban teniendo notoriedad, era normal que eran solicitados como pastores de otras iglesias. ¿Sí? Había un pastor reconocido, hay iglesias de que hacían una conversación, tomaban una decisión de forma unánime y los invitaban de otra iglesia, ¿cierto? A ser parte de su iglesia. Y eso es algo que normalmente en ese tiempo se hacía. Pero Fuller se resistió a las ofertas que le hacían a otras iglesias. Y otras iglesias que eran mucho más grandes, pues, hermano. Y obviamente que al tener mayor capacidad, mayor ingreso. Eso es algo natural y matemático en proporciones, ¿no? Pero se resistió el pastor Fuller a lo más que pudo. Su iglesia local, finalmente, luego de todas las ofertas, le permitió ir con una carta de recomendación y fue recibido por aquella iglesia que era la iglesia de de Catherine. En la iglesia de Catherine fue finalmente donde Fuller fue invitado. Luego de un año, 1782, Fuller fue ordenado pastor. O sea, primeramente tuvo una examinación, ¿cierto? Fue invitado a ser partícipe de la iglesia, fue revisado y posteriormente fue ordenado pastor, ¿cierto? El llamado a pastor era evidente, ya lo tenía y aparte el currículum fue parte durante mucho tiempo de pastor en Soham y hoy en día en Catherine y fue titular, pastor titular, ¿cierto? Se entiende titular que está a cargo de la enseñanza de la iglesia. Había hombres santos que tenían principios espirituales arraigados a su ser, mientras que tenían a la misma vez opiniones flotando en sus cabezas que nunca afectaron la práctica de la fe. Esto fue André Fuller sobre arminianos y sobre los hipercalvinistas, que en realidad es el mismo síntoma. Un síntoma que un poquito más adelante lo vamos a ver, que es el concepto justamente de algo muy natural que nosotros vemos en la conversión, que es la fe. Como don de Dios, ¿cierto? La fe, el entendimiento de la fe. Ahí un poquito más adelante vamos a ver. Bueno, Fuller, a diferencia de John Gill, ¿cierto? John Gill, hermano, era como un Terminator, hermano. O sea, como podríamos decir, como una especie de soldado universal. No sé si alguna vez vieron esa película, hermano, que tenía trincheras por todos lados. O un Rambo. Ahí está. El Rambo prácticamente de los bautistas reformados, porque era un hombre de guerra, hermano, prácticamente. Tenía trincheras por todos lados. Arminianos, de que los sionionistas, estaba por un lado con lo que es el tema de la Trinidad. Tenía bastantes frentes, Gill. En este caso, Fuller, su gran trinchera, donde él, su campo de batalla fue con los hipercalvinistas, el mayor de ellos. Los hipercalvinistas. Ahora, el frente de Fuller, el hipercalvinista y la consecuencia también que afectaron a las iglesias reformadas. Pero existían otros puntos de amenaza en la cristiandad. En este caso estaba la ilustración. Nosotros vimos que a causa de la ilustración el pensamiento, ¿cierto?, respecto a la conciencia, al ser humano, estaban cambiando. Ahora había una especie de la ilustración, una alta estima al pensamiento humano. Entonces la ilustración también afectó a las iglesias reformadas. El conocimiento empírico, eso también afectó en este caso a la capacidad de las pruebas, ¿cierto? ¿Se recuerdan cuando hablamos de René Descartes? Primero pienso y después dudo, ¿cierto? No, al revés. Pienso y después existo.
Ese, gracias, pastor. ¿Se dan cuenta? Entonces ya habían pensamientos filosóficos que estaban afectando a la iglesia y estaban, en este caso, dudando y cuestionando la infalibilidad de la Escritura. El realismo, o sea, si yo lo veo, ¿cierto? Si yo lo puedo probar, si es tangible, existe. ¿Se dan cuenta? Lo otro que tal vez, otro frente, que es la interpretación histórico-crítico, que también fue parte, ahí también fue influenciada por la Ilustración. Y finalmente, como no, el liberalismo teológico, que en realidad, si nosotros hablásemos del liberalismo teológico, encerramos todo lo demás que hablamos, ¿cierto? Porque todo lo demás libera, por así decirlo, dogmas, libera reglas irrevocables del cristianismo, ¿cierto? No, saquémonos de todas esas cosas a través del liberalismo. Ahora, solamente una mención respecto a nuestra posición entre lo histórico crítico y lo histórico gramatical. El histórico crítico es analítico, basado en la crítica textual del texto, y más aún el gramatical que nosotros abrazamos es exegético, basado en la interpretación gramatical y contextual. El histórico crítico puede cuestionar la inspiración divina del texto. Se dan cuenta que es algo que nosotros no lo alejamos totalmente. Pero mientras el histórico gramatical parte de la premisa de que la Biblia es inspirada por Dios. El crítico examina el texto histórico para entender la evolución del texto. Pero hay algo que me he dado cuenta así de estos históricos críticos. Que una cosa es el contexto, ¿cierto? El contexto histórico. Pero para no darle la inspiración divina, me he dado cuenta de que muchos de estos hombres que abrazan el concepto histórico crítico hablan de esta manera, que el contexto del contexto del contexto del contexto del contexto del contexto finalmente pasamos por alto lo que realmente quiere decir el texto. Entonces, mucho contexto afecta al texto, porque en realidad estamos naturalizando a tierra los textos que fueron inspirados por Dios. ¿Se dan cuenta que es crítico? Bueno, lo otro, que puede ver el texto como un producto de su época sujeto a cambios. Crítico, ¿se dan cuenta? Sujetos a cambios, o sea, siempre con el tema no que es contextual, no que es cultural. ¿Lo han escuchado alguna vez? Esto no, lo que pasa es que en esa época sucedía. Sí, hay ciertas cosas que podemos aplicarlo, pero ¿todo vamos a hacerlo? Es el problema del histórico crítico. Por otro lado, la gramatical dice, busca el significado original del texto en su contexto. ¿Se dan cuenta que es distinto? Que se busca realmente lo que realmente es. Y histórico crítico es académico, más el gramatical es teológico y doctrinal. Un cuadro le hice yo ahora actualmente como un globito, un monito. Siempre los monitos son buenos, ¿cierto? Quedan más en la mente. Y es algo así más o menos estamos nosotros ya sumergiéndonos. Tenemos el calvinismo histórico, donde tenemos las confesiones de fe, donde tenemos los credos y la ortodoxia. La evangelización era parte, ¿cierto?, esencial de las iglesias históricas, ¿correcto? O sea, la evangelización fuera y dentro de las iglesias. Y esto caracterizaba a las iglesias históricas. Ahora el hipercalvinismo. Y yo quiero que vean un poco como, no sé, como lo que manejamos autos, ¿cierto? Cuando el auto está con alta temperatura afecta al motor, ¿no? Pero hay un tiempo en que la aguja te está avisando y se queda tal vez en un limbo, que se intenta afectar el motor y también se está enfriando, ¿cierto? Es como un limbo, ¿cierto? Como que está ahí la aguja, entre sí y que no. Es el hipercalvinismo, porque el hipercalvinismo tiene remedio y es volver a la escritura, ¿correcto? Pero cuando ya se aleja del hipercalvinismo y se va como a este nuevo movimiento que vamos a también estudiar, el sandamandianismo, cuando se llega a eso ya es como un ya no retorno, hermano. Es como ya que la cosa se fue prácticamente a cualquier lado. ¿Se dan cuenta? El hipercalvinismo tiene remedio. De hecho, Fuller es una prueba de ello. Fuller volvió a su iglesia del hipercalvinismo al calvinismo histórico. ¿Se dan cuenta? Porque cabe la posibilidad de que tenga remedio.
se están desviando, pero se puede volver, ¿se entiende, no? Ya, y el hipercalvinismo mantenía la adherencia confesional, de hecho ellos se decían confesionales, la mantenían. La ortodoxia estaba comprometida, como que estaba rozando a otra ortodoxia de la ortodoxia cristiana, ¿se dan cuenta? No evangelizaban y las iglesias estaban en peligro. Pero el movimiento que salió, se desprendió del hipercalvinismo, que fue inspirado por el hipercalvinismo, junto con otros pensamientos, se llamó el sandamendianismo, que prácticamente ya un liberalismo teológico, es prácticamente otra ortodoxia, no evangeliza y prácticamente ya las iglesias ya no son bíblicas. O no podríamos decir que ya no son considerados iglesias como tal. ¿Se dan cuenta? Y le vamos a echar la culpa a este hombre, a Robert Sandeman, ¿cierto? Porque es el que viene ahora a la palestra, ¿cierto? Y que no fue contemporáneo de Andrew Fuller. De hecho, él falleció cuando Fuller estaba recién como pastor, a los 18 años, creo, más o menos así. Pero este hombre, Robert Sandeman, se crió en medio de iglesias glacistas. Y este es otro concepto, hermano, que tenemos que revisar. La iglesia glasista viene de un hombre llamado John Glass, las cuales se separaron de las iglesias presbiterianas de Escocia por desapegarse de los estándares o a la confesión de fe de Westminster. Sandeman era el vocero del movimiento, pero fue tan lejos y tan sectario que fue expulsado de las iglesias glasistas. O sea, la iglesia glasista ya no se apegaba a los estándares de la confesión de fe de Westminster, y aún a pesar de que ya no eran confesionales, y los sectarios que eran, Sandeman era más sectario que ellos. Entonces, hasta ellos lo echaron prácticamente. Sandeman defendía la idea de que la fe, entendida como la simple creencia en Cristo y su obra, era suficiente para la salvación sin necesidad de obras y méritos personales, llevando al hipercalvinismo a otro nivel, hermanos, pasando ya del error doctrinal a la herejía. ¿Se dan cuenta? Una transición prácticamente. Entonces, yo le muestro esto muy simple, un dibujito también muy simple que quise traerles, y esto se compone de la siguiente manera. Podemos definirlo como la naturaleza de la fe. La fe se entiende en dos dimensiones. Primeramente, el entendimiento. Sin entendimiento no sabemos a quién servimos y a quién tenemos fe, ¿cierto? Con el entendimiento podemos darnos cuenta que somos pecadores, entendemos la obra de Cristo, el Evangelio, la obra de la cruz, que es lo que hizo Cristo en la cruz. Sabemos y entendemos que es por gracia, no es por mérito humano, a través del entendimiento. Que comprendemos que nada podemos hacer y no tenemos la fuerza humana para poder salvarnos. ¿Se dan cuenta? Todo lo que le estoy hablando está en el entendimiento. ¿Sí? Logramos identificar el pecado. Mira, te das cuenta de que a través del entendimiento me autopercibo pecador, sé que soy pecador, y cuál es mi pecado y cuál es mi debilidad. Y también entendemos, dentro de nuestro pensamiento, entendemos que somos pecadores y que necesitamos arrepentimiento, ¿cierto? Eso es la información que tenemos en nuestro entendimiento. Pero otra cosa, hermano, es la voluntad. La voluntad, ¿qué hace? Complementando con el entendimiento, no se queda simplemente que entendemos la obra de Cristo, sino que nos quebrantamos por el amor de Cristo. No nos quedamos solamente con el concepto de gracia, sino que recibimos la gracia. ¿Se dan cuenta? No nos quedamos en comprender que no es por obras y que nada podemos hacer, sino que nuestras obras entendemos que no son suficientes. Logramos identificar el pecado, pero ahora aquí con la voluntad ya no lo identificamos simplemente, sino que ahora aborrecemos el pecado. Y necesitamos arrepentirnos. Pero en vez de simplemente saber que necesitamos arrepentirnos, por la voluntad, y ahora tenemos un cambio de mente. ¿Se dan cuenta? Es decir, que la fe se compone del entendimiento y de la voluntad.
Sin voluntad no va a haber entendimiento, y sin el entendimiento no va a haber voluntad. Es un complemento que genera la fe. Y se manifiesta la fe. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dice el señor Sandeman, Robert Sandeman? No necesitamos la voluntad. Necesitamos solamente la fe. Perdón, el entendimiento. O sea, con entender que somos pecadores, con entender el Evangelio, intelectualmente somos salvos. Y vemos que efectivamente eso no es la fe. La fe no es un entendimiento que queda aquí, sino que tiene que bajar para que sea voluntad. ¿Se dan cuenta? Finalmente, el llamado al Evangelio, a la libre oferta del Evangelio que hacemos en la feria, ¿cierto? Este llamado al arrepentimiento, este llamado a las conciencias, es un llamado a la voluntad del ser humano, hermano. De hecho, cuando nosotros llamamos al arrepentimiento, nosotros estamos informando de la situación al entendimiento del hombre, pero llamando al arrepentimiento en respuesta, que tiene que tener una respuesta a esto. Eso se llama llamar a la voluntad. ¿Se dan cuenta? Y eso es algo que nosotros vemos que es bíblico, que es un llamado que todo ser humano debe tener al Evangelio. Por lo tanto, el entendimiento y la voluntad son inseparables, no se pueden separar, no puede haber ningún tipo de ruptura entre ellos. Si nosotros queremos partirlo y entender la fe, que solamente es entendimiento, entonces eso no es fe. Eso se llama intelectualismo, que otra cosa. Y le digo algo, hermano, está lleno. Los seminarios no te hacen tener voluntad, te hacen entender información, datos, intelectualmente, pero la que te hace tener voluntad es la palabra del Señor. ¿Te das cuenta? Y esa voluntad es una respuesta que debe el ser humano tener. Y eso es lo que Sandeman, el señor Sandeman, no creía. ¿Se dan cuenta? Entonces el hipercalvinismo ya de aquí pasó a ser algo ya epidémico, una herejía que afectaba a muchas iglesias y que estaban siendo influenciadas por Sandeman. Y Sandeman, lamentablemente, vino de la cuna reformada. Entonces es muy crucial, y nos damos cuenta, hermanos, que la libre oferta del Evangelio es algo que nosotros tenemos que defender y mantener como iglesia. Y no caer en el hipercalvinismo. Cuando nosotros se cae en esto, las iglesias son afectadas muy, muy profundamente. Amén, mis hermanos. ¿Dudas, consultas y preguntas?